Amable audiencia, voy a invitarles a acompañarme a leer las Sagradas Escrituras en el primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 19. Y vamos a leer los primeros 14 versículos. Empieza así. Acab dio a Jezabel. Acab era el rey. Jezabel era la reina, su esposa. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, es decir, a los profetas paganos de Baal, el dios del fuego, o sea, el dios del sol o del fuego. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, degollándolo igual que hizo Elías con los profetas paganos de Baal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El Señor añada su bendición y nos bendiga a todos con la reflexión que vamos a hacer de esta porción de las Sagradas Escrituras. Yo lo he intitulado este tema, este pensamiento, la voz de Dios, porque dice que cuando Elías oyó el silbo apacible, cubrió su rostro y vino a él una voz, la voz de Dios, y él atendió la voz de Dios.
Qué lindo es el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La voz de Dios. Cuán importante es escucharlo, pero luego creer y obedecer esa voz. En el primer capítulo de Génesis hallamos la sugestiva frase "y dijo Dios". Ustedes han leído Génesis capítulo 1. Y dijo Dios. Van nada menos que 9 veces aparece esta frase, y dijo Dios, 9 veces. En el último capítulo del último libro de la Biblia, es decir, el libro de Apocalipsis, en el último capítulo hallamos una solemne advertencia sobre el gran pecado de agregar o de quitar a lo que está escrito en el Apocalipsis, donde Dios nos ofrece en ese maravilloso libro una magnífica visión. Primero, de su gracia. Segundo, de su grandeza. Tercero, de su gobierno. Y cuarto, de su gloria. En nuestro pasaje bíblico para Elías encontramos, en primer lugar, un doble peligro para Elías. En los versos 1 al 4 tenemos el peligro externo, es decir, en los versos 1 al 3 tenemos el peligro externo, porque es amenazado de muerte por Jezabel. Luego tenemos el peligro interno, el verso 4, porque está agobiado por el desaliento. ¿A quién no nos ha pasado esto? De ser a veces amenazado por gente de afuera cuando les testificamos. A veces por las pruebas, por los problemas, nos sentimos como Elías agobiados, desalentados. Ahora, hay una doble también. Si hay un doble peligro, hay una doble provisión. En los versos 5 al 8 hay doble provisión. El alimento. 2 veces el ángel le tocó para decirle, levántate y come, y luego decirle, largo camino te resta. En el monte tenemos la visión, también doble, en los versos 11 al 12. En esos versos 11 al 12 tenemos la visión del poder de Dios. Y luego, en la entrada de la cueva, tenemos la voz de Dios, la palabra de Dios alentada por Dios mismo. Vamos a rescatar 3 puntos muy importantes. En los versos 10 al 14, primero en los versos 10 al 14, tenemos el problema espiritual de Elías. El problema espiritual de Elías, el verso 10 y el verso 14. Tiene una gran enemiga, la tristemente célebre reina Jezabel. Esta se dice profetiza y su tarea consiste en enseñar y engañar. Así lo describe Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Esta Jezabel, enseñar y engañar. Eso es lo que hacía esta mujer pagana. Se casó con el rey Acab, que era judío. Ella quiere matar al gran profeta de Dios. El hombre que en un día triste, cuando la nación toda se apartó, él se mantuvo fiel a Dios. Se trata de una mujer cruel, peligrosa y astuta. Y humanamente, quiere que le diga, humanamente hablando, la posición del profeta no es nada envidiable. Tiene todo en contra. Todo en contra. En segundo lugar, tiene un grave problema.
Y ese problema lo plantea 2 veces a Dios, en el verso 10 y en el verso 14. He sentido celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Llegó a pensar que él solo había quedado. Ahora, esto que le plantea a Dios 2 veces se relaciona con el pueblo de Israel, contra quien tiene 3 grandes quejas contra Israel, y se las formula a Dios. Han dejado tu pacto, por un lado, han derribado tus altares, por otro lado, y han matado a espada a tus profetas. 3 quejas contra Israel. Hoy día, ¿cuántos creyentes, si miramos alrededor, han dejado su primer amor? Ese primer amor que se describe en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Cuántos hermanos comenzaron con fervor la vida cristiana? Amaban al Señor, amaban las cosas de Dios con todas sus fuerzas. Se notaba el gozo desparramándose de sus rostros, pero se han ido apagando porque han dejado su primer amor. Un elemento extraño se ha interpuesto entre ellos y el Señor, y dejaron de amarle. Ahora, Elías tiene 2 conceptos equivocados. Primero, el primero, en el verso 4, dice, no soy yo mejor que mis padres. Ahora, aquí hay que diferenciar, ¿no? Él dice, no soy yo mejor que mis padres. Reconocer su indignidad personal es una cosa. Yo puedo decir, soy un siervo inútil. Pero no reconocer la importancia de su investidura personal como profeta era muy otra. Usted es creyente. Usted puede decir, soy un creyente que estoy apenas pataleando, siguiendo al Señor. Eso es una cosa. Pero empezar a renegar de su fe, a desahuciarse usted mismo, usted misma, es muy otra cosa, muy peligrosa. En el versículo 10 dice, solo yo he quedado. Esto era aparente, pero no era cierto. Él pensaba que era el único. Ya no había más otro que siga al Señor y que sirva al Señor. Aparentemente parecía, pero no era cierto. De cualquier modo, yo le digo, más vale tener este gran honor de ser solo que participar en la apostasía y el alejamiento de todos los demás que se desvían. A veces es mejor estar solo que identificarse con la corriente que arrastra con todo lo santo, con todo lo que es de Dios. Ahora, en los versos 5 al 8 tenemos el proceso escritural de restauración. En el versículo 6 tenemos la visión que tuvo en el desierto. Dice en el verso 6 que hemos leído, entonces él miró, el profeta miró, cuando le golpearon, le tocaron y le dijeron, levántate, come, él miró. Es importante esta frase. Él miró la visión que tuvo en el desierto. Es en esa torta cocida y en ese vaso de agua que él vio, nada mejor para el hombre desanimado que una visión de Dios, de lo que Él es y de lo que Él tiene. Sí, él vio el poder de Dios allí en el desierto, en esa provisión, y
vio lo que Dios tiene para dar en circunstancias difíciles como las que a veces se atraviesa. Hoy día el mundo es para el creyente, para nosotros, un verdadero desierto, un desierto espiritual. Y lo que necesitamos para ser animados y para llevar a cabo la obra es una visión del Señor Jesucristo. Verle a Él cada día nos alienta y nos anima en este desierto para seguirle a Él y para seguirle sirviendo. En segundo lugar, la provisión en el desierto. Dice que Él comió y bebió. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la persona de Cristo en este desierto. Elías, luego de comer y beber, pudo caminar con fortaleza, dice 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. 40 es el número de la prueba. Y lo que Dios ha provisto para nuestra vida espiritual resiste la prueba más dura. ¿Qué le parece? Comer 2 veces esa torta y beber esa agua de la botija le dio fortaleza para caminar 40 días y 40 noches. En la Biblia el número 40, como acabo de decir, es el número de la prueba. Oh, hermanos, el Señor nos ha provisto todo lo que necesitamos, su presencia. Estaré contigo todos los días. No te abandonaré ni te dejaré. Nos ha provisto su presencia, su palabra, que es verdad, que es vida, que es pan del cielo. Nos ha presentado y nos ha dado. Y eso nos ayuda a resistir las pruebas más duras que nos sobrevengan. Tenemos en los versos 11 y 12 el poder evidencial de Dios. Mire, hagamos un repaso de lo que en la puerta de la cueva en el monte de Dios vio Elías. Tenemos 4 cosas. El viento poderoso que rompe los montes y quiebra las peñas. Tenemos el terremoto que sacude los cimientos y derriba. Tenemos el fuego que avanza rápidamente y destruye, todo a su paso. Estas 3 cosas no impresionaron al profeta. Jehová no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. De nada valen estas cosas si en ellas no están el poder, la presencia y el beneplácito de Dios. Algunos quieren ver fuego, hablan de poder, y el Señor no está en ese tipo de fuego. No está el Señor en ese tipo de cosas, en esas cosas espectaculares que la carne quiere ver y quiere sentir. No, Dios no está en ellas. En cuarto lugar tenemos un silbo apacible y delicado. Todo un contraste con las 3 cosas anteriores. Esta vez sí Elías se impresionó y cubrió su rostro con su manto. Es que Dios estaba presente en el silbo delicado, con todo su poder. Esto es lo que Elías necesitó y lo que nosotros necesitamos. Qué lindo es deducir que Dios dio a Elías visión, vitalidad y victoria. La voz de Dios. Nos hace falta, hermanos, tener el oído espiritual apercibido para saber distinguir entre la voz de Dios. Eva no se dio cuenta que en la serpiente estaba la voz del diablo, de Satanás. Si ella había estado acostumbrada a escuchar la voz de Dios, ¿cómo no se va a dar cuenta? Decimos nosotros, pero tal vez nosotros caemos en el mismo error. Que Dios nos bendiga y nos dé el deseo de oír y escuchar cada día la voz de Dios.